Hola, mi nombre es Violeta Val y el día de hoy quiero hablarles sobre dos libros que recomiendo bastante porque son una manera muy fácil y práctica de saber más sobre el movimiento feminista. Se trata de Querida Yahueli, Cómo educar en el feminismo y Todos deberíamos ser feministas, de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda es una escritora de origen nigeriano que desde muy temprana edad emigró a Estados Unidos a los 19 años para estudiar gracias a una beca. Es una de las escritoras más comentadas, importantes de nuestros tiempos. Y es una escritora que ha sabido acaparar muy bien la atención de los medios de comunicación. Y considero que eso es súper importante porque la obra literaria de Chimamanda habla o se desarrolla, se desenvuelve en aspectos que son sumamente importantes en nuestros tiempos, que son el feminismo, el racismo y la migración. Chimamanda es una escritora bastante premiada. Sus dos novelas referentes son Americana y Medio Sol Amarillo, su libro de cuentos Algo alrededor de tu cuello y estos dos libros que son de ensayos. El primer libro del que les voy a contar es Querida Yahueli, Cómo educar en el feminismo. Es un libro publicado en el año 2017 y es bien corto, no pasa de las 90 páginas. Este libro realmente nació como una adaptación de una carta que Chimamanda escribió para una amiga de la infancia que estaba embarazada y le pidió consejos de cómo o qué cosas le aconsejaría para educar a su hija bajo una visión feminista. En el libro, Chimamanda va a reflexionar sobre la concepción que ella tiene del feminismo y en el libro se va a dividir en 15 consejos o 15 sugerencias. Antes de desarrollar cada una de estos consejos, Chimamanda va a partir de algo que ella llama principios básicos feministas. El primero de ellos es estar plenamente conscientes de que valemos, de que tenemos valor, no dudarlo, sino realmente afirmarlo. Y el segundo, que es más enfocado en una cuestión de contexto ante decisiones o acciones que podamos tomar, es hacer un pequeño ejercicio de intercambio de papeles. Hacernos la pregunta: si esto que voy a hacer lo hiciera un hombre, ¿las consecuencias serían las mismas? Una vez que ella desarrolla estos dos principios básicos, ya va a comenzar a desarrollar cada una de estas sugerencias. Dentro de los temas que abordará en este pequeño ensayo es la imagen de la madre abnegada como el ideal de la maternidad y cómo esta imagen le otorga un peso en la crianza de los hijos. Y otro de los temas que aborda el libro es cómo los roles de género desde muy temprana edad limitan el potencial de las niñas y muchas veces se prohíben actividades por el simple hecho de ser mujeres. Aquí la verdad me vinieron muchísimos recuerdos de mi infancia, en particular recordé cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años en la cancha de la escuela. Y recuerdo que una de mis compañeras, una de mis amigas en ese entonces estaba muy triste y hasta cierto punto enojada porque quería jugar fútbol. Nosotros estábamos viendo cómo los niños jugaban fútbol y ella quería jugar, pero no podía porque se iban a burlar de ella, porque la iban a tachar de mil y una cosas a los 8 o 9 años de edad. Y me puse a pensar que en ese momento realmente para mí, incluso yo también miraba, bueno, pues sí es cierto, porque quieres jugar fútbol, el fútbol realmente es algo para niños. Cuando uno ya
cobra conciencia de ese tipo de cosas, ve que probablemente se limitó a una persona, a una niña que tenía un gran potencial en el deporte, y exactamente por esos roles de género que no cuestionamos muchas veces y que vamos y seguimos y repetimos, pues nos perdemos la posibilidad de conocer y de tener en el mundo pues mujeres grandiosas y mujeres muy que pueden contribuir de una manera muy positiva en cualquier rama, en cualquier industria, en cualquier aspecto. Chimamanda también va a reflexionar sobre lo peligroso que puede llegar a ser el feminismo leve o el feminismo condescendiente, aquel que parte de la idea de que la mujer necesita ser protegida porque es vulnerable, que es muy diferente a pensarlo de la siguiente manera: la mujer podría necesitar protección por el simple hecho de ser un ser humano. El feminismo leve o el feminismo condescendiente, él parte de la idea o del lenguaje, se comunica en el lenguaje del dejar. Hay un ejemplo que es muy puntual y muy atinado en el libro, que es sobre cómo los medios de comunicación se referían al esposo de Theresa May. De hecho, yo voy a leerlo aquí y hasta lo voy a parafrasear, ya que yo leí este libro en la versión en portugués, pero dice más o menos así. Esto fue lo que un medio de comunicación en Gran Bretaña mencionaba o comunicaba sobre el esposo. Dice: Philip May es conocido en la política como un hombre que se quedó en la parte de atrás y que dejó a su esposa Teresa brillar. Ahora vamos a invertirlo. Theresa May dejó a su marido brillar. ¿Qué sentido realmente tiene esto? Si Philip May fuera primer ministro, tal vez oiríamos cosas como que la esposa lo apoyó o que ella estuvo de su lado, pero nunca escucharemos que ella lo dejó brillar. Entonces, para mí esto es muy, muy puntual y también se conecta con otra de las reflexiones de la importancia que tiene el lenguaje para comunicarnos. El lenguaje puede ser el primer paso que nosotros podríamos dar para comenzar a reflexionar y a cambiar ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas. Pues es el lenguaje el depositario de todos nuestros estereotipos, de todos nuestros prejuicios y de todas nuestras ideas. La educación sexual, la visión del matrimonio como meta máxima en la vida serán otro de los temas que Chimamanda abordará en este ensayo. El segundo libro es Todos deberíamos ser feministas. Y este libro es incluso muchísimo más corto que el anterior y es una adaptación a una conferencia que la escritora dio en el año 2012. Voy a dejar acá abajo el link de esa conferencia y ahí ustedes pueden elegir o leer el ensayo o ver la charla. Chimamanda aborda prácticamente todos los temas de los que ya hablé, pero abre con uno muy particular, que es la connotación negativa que tiene la palabra feminismo. Siempre comento que en mi casa tanto a mi hermana como a mí nos educaron con una visión muy feminista, sin hablarnos explícitamente sobre la teoría. Así que yo recuerdo que las primeras veces que empecé a escuchar sobre feminismo fue a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación. Y aquí debo de ser bastante honesta, y es que yo también estaba muy reacia a acercarme a saber más sobre el feminismo. Veía que la mayoría de las cosas que miraba eran opiniones negativas sobre el movimiento, pero y por lo tanto por mucho tiempo me mantuve al margen sin posicionarme al respecto.
Pero como no me gusta quedarme con una sola versión de las cosas, empecé a leer más al respecto, libros, también identifiqué referentes en el tema, y cuando ya comencé a tener otras visiones realmente fue cuando me pude identificar totalmente como una mujer feminista. Me sentí entendida, me sentí incluso en algunos aspectos confrontada. Hasta la fecha lo hago, creo que es un aprendizaje constante, pero entendí al final de cuentas que la esencia del feminismo es acabar no solamente con una opresión sexista, sino también con una opresión de clase e incluso de raza. Entendí que el feminismo no es un movimiento antihombre y sí antimisoginia. Y la misoginia no es exclusivamente de hombres, también dentro de las mujeres existen grados de misoginia. El feminismo es un movimiento, es un pensamiento que libera tanto mujeres como hombres porque nos hace entender que todo trabajo, sea dentro y fuera de casa, en cualquier ámbito, se trata de hacerlo codo a codo. El punto no es quién está adelante y quién está atrás, es entender que todos nos necesitamos trabajando y luchando de lado a lado. Chimamanda también tiene otra conferencia que es muy popular. Voy a dejar acá abajo el link, y en ella habla sobre el peligro de tener una sola historia o una sola versión de los hechos. Ella va a dar bastantes ejemplos, en particular aquel que más le ha tocado, que es esa relación de África con pobreza y subdesarrollo. Y aquí también entra la cuestión del feminismo, donde parece que la única versión o la versión que muchas personas tienen es esa connotación negativa y anti-hombre del feminismo. Creo que ver también esta conferencia sería muy, muy bueno, porque podremos entender ese peligro de quedarnos siempre con una sola narrativa o con una sola versión de los hechos. Realmente recomiendo bastante estos libros, son libros bien cortos que en menos de 2 horas se leen, y también porque son libros que nos ayudan a entender de manera práctica el feminismo. Hay mucho contenido que tiene una visión más académica o más teórica. Yo creo que el valor que encuentro en estos 2 libros de Chimamanda es que son prácticos y directos, y son una forma muy amigable de poder reflexionar y poder también adentrarnos más en este asunto. Espero que les haya parecido interesante, que se animen a leer los libros o a ver sus conferencias. Yo sé que las van a disfrutar bastante y se van a poner a reflexionar. Si les gustó este video, pues dejen aquí sus comentarios, sus likes, suscríbanse y compartan este contenido con quien crean que pueda serle útil. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Até mais!